Muy buenos días a la clase de teología. Hoy sí vamos a empezar con la naturaleza de Cristo, trabajando sobre la divinidad, la deidad de Dios, Cristo. Eso es en su página 201 en el texto que estamos siguiendo. De nuevo, eso es un vuelo de pájaro que simplemente estamos haciendo de una forma deductivo, en simplemente viendo en una forma muy global las cosas que vamos. Hoy sí trabajamos sobre la naturaleza de Cristo. En la siguiente clase, la clase anterior, nosotros trabajamos sobre la parte de la humanidad y en estamos trabajando sobre la deidad de Cristo. Muy bien, la importancia de esta doctrina no se puede subestimar en ninguna forma, porque realmente sin usted no tiene nada en relación de nuestra enseñanza, nuestro pensamiento, no hay nada que realmente podemos hacer, es que es supremamente importante. Buda vivió de 563 a 484 a.C., Confucio se vivió de 551 a 478 a.C., Mahoma 570 hasta 632 después de Cristo. Son significantes principalmente por sus enseñanzas. Sin embargo, Jesucristo es significante por su persona. También tenía los enseñanzas, pero está reconocido y está establecido porque Él es quien es. Las pruebas de la divinidad de Cristo se nos lleva bajo de dos categorías. La primero, entonces, vamos aquí donde podemos ver. La primera de estas es que la Biblia claramente declara que Él es Dios, que Él es la Biblia. Y en segundo lugar, las declaraciones en las Escrituras, ellos mismos, o cuando comparado a los otros, implica y demuestra de su deidad. Vamos a examinar entonces estos puntos principalmente. Entonces vamos a empezar primero con las Escrituras, declara la deidad de Jesús. De acuerdo con el Evangelio de Juan, nosotros tenemos varias referencias bien claras acerca de Cristo y su divinidad. Juan capítulo 1, versículo 1 a 3, Juan 5, 8, Juan 5, 23, Juan 10, versículo 30. Esos son algunos de los versículos que están ahí entregados acerca de la deidad de Cristo. Aquí hay esos en el libro de Juan. También tenemos Juan capítulo 12, versículo 45, Juan 14, 9, Juan 20, 28. Déjeme decir de nuevo, es que lo que estamos haciendo aquí es un resumen. Ustedes con estos pasajes, usted ya tiene su texto
Usted debería antes, si fuera de clase, estar mirando, leyendo todas estas escrituras, probando, mirando. Nosotros simplemente vamos a dar los pautas. También se habla en el libro de Hechos. Aquí hay Hechos 16:31 y Hechos versículo 34. Aquí cree en el Señor Jesús y aquí creyendo en Dios. Aquí también el libro de Romanos está usado varios pasajes referentes a Cristo y su deidad aquí. Timoteo, se habla primero Timoteo, se habla del libro de Tito, también el libro de Hebreos. Aquí son los pasajes, Hebreos 1, 8, Hebreos 3, 1 a 4. El libro de primero de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Entonces, esos son lugares en la Biblia donde claramente habla de Cristo Jesús. En las salutaciones, en los epístolas o las cartas de Cristo, hay varias epístolas de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. O sea que las Escrituras implican también la divinidad de Cristo. La implicación es que no está declarado, pero por inferencia, entonces uno se puede entender. Jesús tenía los atributos de Dios. Aquí son algunos de los atributos que está renumerado en los diferentes pasajes bíblicos. Su omnipresencia. Cristo sabía todas las cosas, Él sabía que estaba en el hombre, lo vio Natanael abajo de un árbol higuero. Aquí son hablando sobre las cuestiones de la omnisciencia de Cristo. O sea que Él sabía, omnisciencia se tiene que ver con los conocimientos. No hay nada que realmente Él no sabía. Sin embargo, en la humanidad, recuerde que aprendemos que Él ganó experiencia y sabiduría. Aquí nosotros tenemos también la omnipresencia. Cristo estaba en el cielo, Cristo estaba en la tierra y se llena todo. Él es eterno. Tenemos la eternidad. Aquí están los diferentes atributos. Aquí sí hay una referencia de la primogenitura, que eso sí simplemente, eso es un buen punto. Lo que no quiero es dañarlo. Dice que aquellos que nieguen que Cristo insiste del término la primogenitura aplicado de Cristo, significa que Él fue nacido. Y tenía definido, finita en principio, que hay una época que Él inició. Sin embargo, la Biblia utiliza la palabra primogenitura como un título expresando su relación, no con pensamiento hacia la generación necesariamente conectado a ella. Y aquí se usa algunos puntos de referencia. Isaac era el primogénito de Abraham porque fue el único hijo. Bueno, esos son puntos teológicos que a algunas personas les gusta debatir y es bueno para que ustedes también van conociendo estas cosas. También la inmutabilidad de Cristo. Cuando nosotros decimos inmutabilidad, quiere decir la inhabilidad o de que puede cambiar. Dios es lo mismo, inmutable, no cambia. También tenemos aquí
referente de la unidad y también la vida están en ella. Aquí son algunos mencionados los atributos morales de Cristo Jesús. Su santidad, Él está absolutamente sin pecado. Él estaba santo en todo, pura, la luz mismo. Y este Cristo sin pecado es lo que fue necesario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Tenía que, para ser un sacrificio delante de Dios, tenía que ser un cordero sin mancha. Hay varios pasajes bíblicos, todo esto son cosas que yo lo digo que ustedes tienen que estudiar. Eso es con referencia a la santidad de Él. Uno de los atributos principales es el amor. Aquí está mencionado diferente el amor. Varios puntos: el Padre, pecadores, perdidos, creyentes, obedientes, discípulos, sus iglesias, enemigos. El amor es la mayor expresión de las cosas de Dios, y eso realmente es por su amor que Dios envió su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. También los atributos morales es que Jesucristo posee los oficios de Dios. Creador del universo, sostenimiento del universo, posesiona los pregotativos. Yo no sé cómo expresa De todas formas, es que él sí tenía la habilidad de hacer pre es antes, rogativos de la divinidad. Él perdonó pecado, Él dio vida eterna, Él levantó muertos, Él ejecutó juicio. Pues que estamos hablando de atributos por implicación, o digamos, insinuación. Simplemente las cosas que Él hizo era suficiente para mostrar y probar que Él era algo bastante diferente. ¿Cuántas personas santos ha visto? Hay muchos que pretenden ser santos, pero Él sí era santo, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. A Él Jesús es identificado en el Antiguo Testamento como Jehová. Aquí hay un buen carta que es bueno para que ustedes puedan ver. Está en su libro. Aquí está tentado por Israel. Aquí es Números. Y aquí es donde está en el Nuevo Testamento, donde está mencionado el pastor, creador, está visto por Isaías. Aquí está en Isaías cuando le vio. Aquí es la comparación del Antiguo y el Nuevo Testamento con referencia a Cristo o Jehová. Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a la siguiente página. Hablamos de algunos nombres y títulos relacionados a su deidad. Perdón, tengo como un gripo. Primero habla de Dios, el Hijo de Dios. Esos son algunos nombres, títulos, varios títulos que yo soy. Aquí es el Señor, el Santo,
Jesús aceptó adoración de
somos